Entonces vamos a ir a nuestra última ponencia, donde tenemos invitados, ¿no es cierto?, a la persona que lidera este congreso, que es don Juan Jacobo Tancara. Él nos tiene preparado acá un tema, que es el último, el que cierra este segundo congreso. Ya dice, la literatura como posibilidad de una construcción identitaria, los mitos en torno a una cultura y su estética. El caso de la literatura aymara de Arica y Parinacota. Nosotros ya conocemos a Juan Jacobo, él es oriundo de Caquena, autor de ensayos y artículos académicos de forma independiente y en contexto de la educación superior en distintos centros de investigación por Hispanoamérica y Europa. Creador de 3 obras literarias publicadas, obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Bielefeld, Alemania, actualmente candidato a doctor en estudios lingüísticos, literarios y culturales por la Universidad de Barcelona. Formado en pregrado en literatura y ciencias teológicas y maestrías en teología. Así que dejo con ustedes a nuestro conocido escritor, amigo, ¿no es cierto?, Juan Jacobo Tancara. Muchas gracias, un gran saludo otra vez y entraré en materia inmediatamente debido al tiempo. Sí, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto, perfecto, se ve. Muy bien. Me avisas si hay algún problema, si se queda estancado, etc. Bueno, la literatura como posibilidad de una contribución identitaria, bueno, ya hemos dicho el tema, y esto es parte, son sobre todo intuiciones en el contexto de una investigación que estoy realizando, y concretamente planteo que a través de la literatura se podría estar reinventando una identidad que se puede denominar aymara. Me ha inspirado este libro de Berusca Albizuri, de Bolivia, Santa Cruz, que titula La construcción de la aymaridad. La construcción de la aymaridad, una historia de la etnicidad en Bolivia, 1952-2006. Es un libro que analiza cómo lo aymara en Bolivia, sobre todo, es una invención política, una creación, pues se podría decir, con miras incluso a que cierto sector de intelectuales logra, ¿no?, colocar en el debate nacional esto de la existencia de la aymaridad. Bueno, se puede armar una gran discusión, ¿no? ¿Qué tanto es invención y qué tanto es realidad, etcétera, ¿no? Y bueno, podemos decir que los mismos países, Chile es una gran narrativa, ¿no? Por eso que los políticos dicen, ¿no?, a Chile le falta una narrativa, y justamente la crisis que tenemos es producto de la falta de una narrativa creíble, convincente, que convoque a un nuevo pacto social. Bueno, ese es el problema de Chile, y se podría decir también que Chile podría ser un gran mito. Bueno, ¿mito en qué sentido? Como lo maneja Roland Barthes, o, bueno, como se habla del mito del progreso, o el mito de la linealidad de la historia, que han sido cuestionados ambos mitos. Bueno, y eso es la intuición que estoy proponiendo, como podría ser un producto o mejor dicho, una conclusión a la que podría estar llegando con mi investigación que realizo en este momento, ¿no? En el caso de la literatura aymara de Arica Parinacota. Debo advertir de entrada, ¿no?, que aquí yo estoy trabajando en un objeto literario que se llama literatura aymara, porque así lo llaman los autores, las autoras, y que no es una literatura escrita en aymara, aunque hay antecedentes como Pedro Paulo Mire y Juan Carlos Mamani que trabajan de manera bilingüe en algunos de sus libros, pero el corpus en general, predominantemente, no es una literatura escrita en aymara, ¿no?, lo que sería una literatura menor. Así como la de Kafka, que escribe en alemán, viviendo, bueno, no estando en Alemania, ¿no? Bueno, sería considerado como una literatura menor, pero no es el caso, sino más bien es una literatura escrita en castellano. ¿Por qué no encontraría un lector o lectores para esta literatura si se hiciera en aymara, ¿no? Yo he estado viviendo en Bolivia con 2 millones aproximados de aymaras y, bueno, tengo entendido que hay una literatura escrita, una novela escrita completamente en aymara, o debe haber más seguramente, pero hasta donde yo alcancé a ver, o enterarme, y generalmente se produce en castellano. Uno de los ideólogos del actual gobierno, el MAS en Bolivia, es Fausto Reinaga,
bueno, su principal libro, Revolución India, y otros más, está escrito íntegramente en castellano. Entonces, porque aquí estamos hablando de un asunto político, fundamentalmente literatura y política. Así yo le llamaría también, podría sintetizar mi investigación. Bueno, ahí tenemos la imagen y quiero citar al autor, un pintor que se reconoce como aymara, nacido en Arica, Alex Álvarez Tancara, y que es una colección de obras que se llama El Discurso, a propósito, ¿no?, de la literatura. Entonces las imágenes que aparecen pertenecen a él, Alex Álvarez Tancara. La entidad se construye y es un asunto político, eso es lo que intento explicar, ¿no? La identidad es un concepto movedizo, difícil, y sin embargo, pero es una construcción. Entonces, no existe la sustancialidad, no existe la sustancia, digamos, ¿no? Que yo soy sustancialmente aymara, o sea, lo original, soy aymara, así como una cosa que está ahí sedimentada, ¿no? Sino es constante diálogo, mestizaje, intercambio, invención de tradiciones, ese concepto de invención de tradiciones que ya se maneja hace tiempo, y es un asunto político sobre todo, ¿no? A menos como yo lo delimito en mi investigación, obviamente que uno puede colocar muchas cosas más y debatir, etcétera, pero yo estoy delimitando, porque en eso consiste la ciencia, no hay que delimitar, ¿verdad? Y tiene que ser falsable, además, según Karl Popper. Entonces la identidad se construye, es un asunto político. Yo por un motivo político me identifico como aymara, porque estoy aportando a la construcción de un pueblo, a la invención de un pueblo. Así como se habla de la invención del mito Chile, y con esto no quiero ser peyorativo ni mucho menos, para nada, simplemente estoy tratando de expresar, ¿no?, una idea de la producción de mitos y la construcción de la identidad y de las identidades. La generación de mitos como asunto de la modernidad y más allá, ¿no? La modernidad se ha caracterizado por crear los grandes mitos, ¿no? El mito del progreso, por ejemplo, el mito, por decirlo sencillamente, de que la modernidad se caracteriza por secularizar el reino de Dios, secularizar el reino de Dios y ofrecer el paraíso, como se puede decir, ¿no? El gran mito de la modernidad es el mito del progreso y las grandes utopías que planteas también lleno de mitos. Y creo que estamos en esta misma lógica de generación de mitos. En este caso particular, con la literatura, ¿no?, a través de la literatura. A través de la literatura se puede estar contribuyendo, por eso lo planteo como un asunto a constatar todavía más, se podría estar planteando la creación del pueblo aymara en Chile, ¿no? Claro, gracias a los discursos de dirigentes políticos, gracias a discursos de antropólogos, de sociólogos, porque tampoco eso está en discusión, ¿no? Si la historia realmente es fidedigna tal cual, o es totalmente objetiva, o la historia también tiene ficciones, ¿no? Yo adecuo los diferentes elementos de la historia para poder generar un discurso político, ¿no? Eso yo lo conozco muy bien, porque pasa con las religiones. En mi estudio de teología, uno puede encontrar en la Biblia un discurso coherente, textos bíblicos coherentes que te ayudan a sostener tu teología dogmática, ¿no?, sin ningún problema. Pero pueden ser completamente diferentes a otra iglesia que hace lo mismo y cita una cantidad de citas bíblicas y te va a decir que la religión de ellos es verdadera. O yo cito otras y voy a decir que es verdadero. Los datos históricos se pueden adecuar para plantear un discurso político, si eso ya lo conocemos, ¿no? El planteamiento de una estética, ¿cuál sería esta?, ¿no? Lo que yo puedo percibir, todavía como una primera fase, es el trabajo combinando el mestizaje en el lenguaje, esta heterogeneidad que decía Antonio Cornejo Polar, este crítico literario peruano, esta heterogeneidad que aparece en el lenguaje, ¿no? Eso podría ser una estética verbal. Y además, bueno, el hecho mismo que se escriba bilingüe, eso plantea también un desafío a la razón, ¿no? Un desafío porque se está abriendo un mundo inconmensurable a través de la aymara, ¿no? Y un replanteamiento de la visión del mundo. Bueno, el papel de la literatura, de alguna manera ya lo expliqué. La literatura no es que la literatura sea usada para ese fin, pero hay un convencimiento de los autores del corpus que analizo, que ya lo veremos más adelante, que se reconocen explícitamente como literatura aymara. Yo hice alguna conferencia anterior a esta, y esto vendría a ser como una continuación o relacionado al mismo tema, y en el cual también cité que estos autores aymaras realizaron
un evento por el 11 de octubre del año 2020, donde se reconocían como escritores aymaras y hacían una interpelación, ¿no?, a esta, entre comillas, celebración del encuentro de dos mundos. Bueno, ya está bastante sabido, ¿no?, que hay una gran movilización, más bien en rechazo a esto, lo que se llama encuentro. Entonces, estos autores reconocen su literatura como una literatura que intenta construir una identidad. Entonces, no es que necesariamente, pero no es porque quieran usar la literatura, sino que es un medio a través del cual pueden expresar ciertas verdades, ¿no?, que son sus verdades a partir de la experiencia, sus experiencias, a partir de sus luchas, a partir de las contradicciones que ven, a partir de lo endeble que puede ser lo que llamamos una identidad chilena, que justamente por eso está, entre otras razones, la Convención Constituyente actualmente, ¿no?, para definirnos. Y va a haber mucho debate político. Las contrariedades del castellano, bueno, hay algunos discursos indianistas de rechazo al idioma. Esto no es mi posición, en vista de que hay que analizarlo desde una heterogeneidad, ¿no?, discursiva, y sobre todo esto del bilingüismo, que me parece un asunto mucho más interesante, ¿no?, porque además que sería imposible poder deshacernos, ¿no? No lo creo. Yo creo que es otra vez un discurso que hay que entenderlo como un discurso político, indianista, de un sector de la sociedad que quiere ser legitimado, reconocido como tal, y bueno, pero esto no es una cosa factible. Ahora, eso sí, se le acusa, y a mí mismo me pueden acusar, algunos hermanos y hermanas tal vez, de que uso el castellano para hablar de lo aymara. Cosa que no me preocupa en absoluto, y no creo que preocupe tampoco a otros autores, porque estamos expresando, a pesar de ellos, usándonos, apropiándonos del idioma para expresar un proyecto político. Pero no es que estemos, vuelvo a repetir e insisto en esto, no es que estemos valiéndonos, usando la literatura comprometida, sino que tenemos cosas que contar, experiencias que contar, que relatar, las luchas de los pueblos que reflejar, las vivencias, y por lo tanto el arte, la literatura en este caso, es un medio, ¿no?, que de manera natural nos permite expresar aquello. Hacia la conformación de un pueblo, sí, justamente, ¿no?, la categoría de pueblo aymara es una categoría en construcción, y la literatura, pienso, no sé hasta qué grado, pero hace una modesta contribución. Y pienso que, así como los países tienen su literatura, pienso que el pueblo aymara, y esta es mi tesis, mi hipótesis, cuenta con una literatura que puede contribuir y puede apoyar a sus luchas políticas reivindicativas. La pregunta por la identidad, voy a basarme en algunos autores para ver que estamos entendiendo esto de las preguntas por la identidad, a partir de la lengua y todo ello, ¿no? Dice Octavio Paz en su discurso a recibir el Premio Nobel de Literatura: a despecho de estos vaivenes, la relación nunca se ha roto. Mis clásicos son los de mi lengua y me siento descendiente de Lope y de Quevedo, como cualquier escritor español, pero no soy español. Creo que lo mismo podrían decir la mayoría de los escritores hispanoamericanos y también los de los Estados Unidos, Brasil y Canadá, frente a la tradición inglesa, portuguesa y francesa, para entender más claramente la peculiar posición de los escritores americanos. Basta con pensar en el diálogo que sostiene el escritor japonés, chino o árabe con esta o aquella literatura europea. Es un diálogo a través de lenguas y de civilizaciones distintas. En cambio, nuestro diálogo se realiza en el interior de la misma lengua. Somos y no somos europeos. ¿Qué somos entonces? Es difícil definir lo que somos, pero nuestras obras hablan por nosotros. Antonio Cornejo Polar, este importante crítico literario peruano, que trabajó mucho con lo que es la literatura andina, dice, ¿no?, en Escribir en el aire, bueno, y al final aparece la bibliografía. Esto indica que en el universo andino, la asociación general entre escritura y poder tiene que historiarse dentro de una circunstancia muy concreta, la de la conquista y la colonización de un pueblo por otro, radicalmente diverso, lo que hace que los conflictos entre voz y letra tengan aquí un significado de ruptura y beligerancia mucho más definido y mucho más fuerte que los que aparecen dentro del desarrollo orgánico de una sola sociedad o de sociedades relativamente similares. En otras palabras, la escritura en los Andes no es solo un asunto cultural, es además, y tal vez sobre todo, un hecho de conquista y dominio. Ese debe ser el contexto que enmarque todas las reflexiones
sobre el tema, ¿no? El asunto está en la escritura. Vamos a remitirnos a Ángel Rama, en La ciudad letrada, donde la escritura jugó un papel fundamental en el rediseño de la sociedad, las sociedades latinoamericanas, ¿no? La escritura que llega a ser una institución, así como la literatura colonial, ¿no? Y los que grupos subalternos logran apropiarse de este instrumento para su liberación. Pero ahí está la paradoja, ¿no? Estamos haciendo uso de una institución colonial, como la escritura y la misma literatura. Cito a Julio Ramos, ecuatoriano, otro interesante estudioso de la cultura, de la literatura en nuestro continente. Dice Ramos: el valor y el signo político de cada reflexión sobre lo latinoamericano no radica tanto en su capacidad referencial, en su capacidad de contener la verdadera identidad latinoamericana, sino en la posición que cada postulación del ser ocupa en el campo social, o para ser más exactos, intelectual, donde la definición se enuncia. En este sentido, América Latina existe como un campo de lucha, donde diversas postulaciones y discursos latinoamericanistas históricamente han pugnado por imponer y naturalizar sus representaciones de la experiencia latinoamericana. Lucha de retóricas y discursos, a veces seguidas de luchas armadas, que se disputan la hegemonía sobre el sentido de nuestra identidad. Es decir, tras cada postulación de lo latinoamericano hay una voluntad de poder ejercida desde diferentes lugares en el mapa de las contradicciones sociales. Bueno, yo creo que esta cita está bastante clara. En honor al tiempo debo avanzar. Voy a citar ahora a este autor que plantea la teoría decolonial, y bueno, que se llama Walter Mignolo. El lado oscuro del Renacimiento es una obra de él, en fin, y hace una crítica, ¿no?, a la modernidad, y se sitúa también, como Enrique Dussel, que fue un profesor que tuve, se sitúa en la periferia para poder hacer una crítica. Claro, su posición es más culturalista, no, bueno, en fin, no tan política quiero decir, pero necesaria para poder diseñar un marco teórico de reflexión. La naturaleza, dice Mignolo, fue y es un concepto para reducir todo lo viviente a un concepto manejable, así como indio. Sirvió para reducir la maravillosa diversidad de los pueblos originarios a un concepto que los europeos entendían porque ellos lo inventaron, y luego inventaron sus sistemas de clasificación. Acá hay un excelente lugar para el arte, no como usando el arte, sino como un vehículo excelente o un fin en sí mismo, porque no es necesario que el arte se adhiera a una política para poder manifestar una crítica política, sin dejar de ser lo que es una obra de arte, utilizando determinados medios, sin adherirse a ninguna ideología, de manera previa, puede ser una gran interpelación a la sociedad, ¿no? Así como plantea también Adorno, cuando hablan que la obra de arte es una crítica a la vida fragmentada, ¿no?, que muestra la modernidad, ¿no? La obra de arte muestra como una totalidad, una completud, que sin embargo no se tiene en la vida real. O como dice George Lukács, que la obra de arte, este esteta y bueno, crítico literario también húngaro y marxista, George Lukács, un clásico, ¿no?, de la literatura occidental, filosofía, dicen que la obra de arte nos permite un momento de conversión, ¿no?, nos interpela y nos muestra que nuestro mundo está cosificado y que podemos superar, ¿no?, los roles, etcétera, ¿no? Entonces es como un gran paréntesis también a nuestras vidas, una interpelación profunda, y nos llama a la conversión, que sería lo máximo, ¿no?, en la obra de arte. Las voces desde la literatura aymara, la última parte de mi exposición. Quiero citar algunos fragmentos. Esto lo cité también en una conferencia anterior que di sobre este mismo tema. Tenemos aquí las obras de Juan Carlos Mamani, generalmente en esta antología que aparece abajo, antología de 3 escritores aymaras de Arica Parinacota. Ahí yo pienso que se retoma a autores muy importantes como Pedro Pablo Umire, que sería de mi tesis, y también de Juan Carlos. Conversando con él hemos llegado a esa idea en común. Sería como el iniciador de lo que, siguiendo a Bourdieu, yo llamo el campo literario aymara de Arica Parinacota, ¿no? Es Pedro Pablo Umire, y estos 3 autores son Pedro Pablo Umire, Juan Carlos Mamani y José Maldonado.
Generalmente son cuentos, recopilaciones de la tradición oral que tienen una concepción más ética, ¿no? Primero está la ética en el mundo. Existen estos relatos orales, estos cuentos del zorro y de los animales, etcétera, porque tiene sobre todo una preocupación ética, ¿no? Y que se usa los relatos para poder educar en la comunidad y para poder convivir en la comunidad y también de tener cuidado con lo foráneo, con lo extranjero, que es representado por el zorro, por ejemplo, ¿no? Dentro de otras interpretaciones. Y por supuesto, Juan Carlos realiza también bueno, varios libros de poesía. Humire. Una mujer está regando la chacra, así regando canta, el agua por la sequía, las jalantas y chipayas, canta, debajo de aquella nube acuosa de lluvia, una minca riega. Vean allá lejos. Bueno, está haciendo a toda este trabajo que se hace en la minca de manera comunitaria, trabajo social, podemos decirlo, en los pueblos, ¿no? Para atender las faenas, este trabajo comunitario, ¿no? Que él está tomando esa imagen. Juan Carlos Mamani, en una parte de su poemario, dice: no estabas conmigo, madre, ni la paja brava, ni el viento grande, ni los mailcus tutelares, ni la libertad de las quebradas, ni la magnitud soñadora de los montes, ni el tiempo detenido en las tarcas de febrero, ni el retorno de las guatias alegres tras las lluvias estivales. Otro fragmento, también del mismo autor: de cumbre en cumbre, la noche de oropeles cosmopolitas entra al lecho del Iruhuichu, eso es la paja brava, con rumores católicos, comunistas, capitalistas, evangélicos, fetichistas, ecologistas, antropologistas, humanistas, satanistas, aymaristas, turistas, inconformistas, derechistas, alienistas, copistas, indigenistas, irrumpen en el día de la lluvia, se infiltran infatigables en ese río que corre bajo la luna aymara. Es decir, como que todo el mundo, ¿no? Ahora hace uso, y yo diría hasta abuso, ¿no? Del discurso de las entidades indígenas, ¿no? Bueno, eso es una lucha política, ¿no? Muchas veces la izquierda como que no se quedó sin discurso y apela, no digo, no quiero generalizar, pero en algunos casos al discurso de los indígenas y también las religiones, por supuesto, y hay que hacerse una crítica, autocrítica, ¿no? A la religión cristiana, a los antropólogos, etcétera, ¿no? A los humanistas, satanistas, incluso aymaristas, ¿no? Quechuistas también hay que agregar aquí, ¿no? Que también quieren aminorar, digamos, la cultura aymara, ¿no? Y hay una lucha, ¿no? Que hay lo quechua o lo aymara, ¿no? Y hay una lucha también, ¿no? De representación, ¿no? Nosotros somos los verdaderos habitantes de esta tierra, ¿no? Nosotros somos, y etcétera, ¿no? Dice Margarita Figueroa: fortalezas de manos bendecidas, rostros de padres curtidos por el sol, guardador de fuerzas milenarias, con su historia en matices tornasol, de valiente puma andino heredero, cateador de la piedra y de la tierra, de los dioses en la puna, su guerrero, centinela del cóndor que se aferra a los Andes, los dioses y la puna, artesano de la historia de los pueblos, has logrado renacer con tu pluma, revivir a tu nación, tus abuelos, llevando por el mundo sus leyendas, sus relatos, sus vidas, sus romances, por siglos en las sendas y en la piedra, sepultados con únicos guardianes, el sol, el lucero y las estrellas, danzantes en la puna y en la helada, ¿no? Al estilo de Gabriela Mistral, ¿no? Como estas rondas, ¿no? Bueno, pero que expresa todo el sentimiento de la cultura que se reconoce como aymara. Bueno, hay otros libros, está el remix de Ratos Andino, está en Días de Invierno Boliviano, y yo considero esta la primera novela que se identifica como aymara de Chile, ¿no? Sí, porque bueno, los aymaras estamos en esta zona, 26%, y a menos que alguien me dice, hay otra novela que, bueno, está creo publicada en 2007. Tenemos El Valle Azul de Margarita Figueroa, ¿no? Que son cuentos para niños, fundamentalmente, y también de Lilia Fernández Canque, la profesora Irán Potiñez, nuestra sangre andina. Bueno, leo un fragmento de Maldonado, de José Maldonado, de un cuento que él tiene. Dice esta parte que quiero mostrar un poco la identidad, el hecho de reivindicación del pueblo aymara y el intento de reinventar identidades, eso es el objetivo, ¿no? Que vuelvo a mencionarlo. Cito: creo que no me gustaban los apodos con que ella la nombraban, mucho menos el de India, que los xenófobos de siempre acompañaban cuando de su nombre se trataba.
Naira, en Aymara, ojo, ¿no? Bueno. Aquel racismo que producía un rechazo tajante, en parte por mis propios orígenes, también indígena y orgulloso de ello, aunque llevase un apellido mestizo. Aparte de esto, no comprendía cómo los demás trabajadores no podían valorar el trabajo de la chica, en vez de caer en la tontería del apelativo discriminatorio, sobre todo considerando que ella era una campeona en cuanto a cosechar aceitunas, algo para respetar en nuestro trabajo. Lo de indio o india no estaba en mi vocabulario, no podía estarlo. Si mis padres también provenían de un país de mayoría indígena como el Perú, y si bien nací chileno, guardaba cierta simpatía y respeto por todo lo que viniera de la tierra de Ollanta, Ollantumala, y el Evo Morales. Más de alguna vez habíamos tenido discusiones bastante odiosas con nacionalistas compañeros venidos del sur sobre qué era lo auténticamente chileno, la cueca versus los bailes andinos, la migración, etc. Asimismo me emputecía cuando algún hermano se quedaba callado ante la talla tonta y racista. Vamos ahora a la novela En Días de Invierno Boliviano de Roberto Flores Salgado, y bueno, mostrando intento, ¿no?, de expresar una cultura, de mostrar una identidad y la construcción de una identidad. Los días de Guatia eran hermosos, más que por el sabor delicioso de los elementos cocinados barro, tierra, por los momentos que podíamos vivir con mi familia aymara. Revivíamos el espacio que nos correspondía por raza, atraíamos los aires de la cordillera, el sonido de las zampoñas y charangos, las conversaciones en la lengua de mis antepasados, y aunque afuera solía en cierta medida avergonzarme de estas circunstancias, dentro de ese espacio me sentía libre, pleno, y me invadía un extraño orgullo sanguíneo al ver la simpleza de mis familiares y el conocimiento que manejaban ellos, el cual no se basaba en libros ni bibliotecas, sino en las conversaciones de los ancestros, en las experiencias de sembrar, en las palabras llenas de sabiduría de la abuela. Seguimos con Flores Salgado. Ser indio no es una mera condición. Pertenecer a una etnia implica mucho más que una designación o un traje, una circunstancia o si no. Llevar sangre nativa significa poseer una visión de mundo determinada por el espacio que rodeó a los antepasados y que se ha ido enriqueciendo por las experiencias de estos, sabiduría mucho más rica que la de los libros, pues fue recibida por ellos de las manos de la misma Pachamama bendita. Finalmente, en la misma novela, En Días de Invierno Boliviano, de algún modo habían asumido la idea de ser pobre. De algún modo había asumido la idea de ser pobre, de vivir en un sector marginal, como uno se resigna en la vida a las condiciones impuestas por el destino. Sin embargo, aquella disposición ciertamente había creado en mí una especie de resentimiento contra algo o alguien que no tenía rostro definido, algo o alguien desconocido en cuya búsqueda y posterior venganza invertía mis días posteriores. Deseaba salir de esa miseria un día cercano, caminar con seguridad por las calles observando a los demás sin un dejo de inferioridad en los ojos, sin acomplejarme de mis limitaciones que forjaron una personalidad castrada, anómala. La pobreza, pensaba, no era solo no tener dinero, el asunto iba mucho más allá de lo material. Aquella es una acusadora que repite insistentemente al oído frases disuasivas cuando tienes sueños y quieres concretarlos. Es similar a la fuerza de gravedad que dispone su ley nefasta sobre cada uno de los cuerpos que habitan el planeta, un perfume que persigue a la propia piel en el lugar donde uno está, la actitud con el que yo se enfrenta a la vida y a las personas que rodean el espacio que ha sido irremediablemente impuesto por el destino. Bueno, la subjetividad, ¿no?, de la Aymara, lo que se puede analizar aquí de este personaje. Por último, cito a la señora Verónica Yuneval Condori, que escribe, también aporta a la literatura, es parte del corpus que estoy analizando, y en un cuento ella dice, ¿no? Alumna, soy Aymara. Profesor, ¿pero hablas Aymara? Alumna, no profesor. Mi madre no lo aprendió de su madre. Ella no les enseñó a sus hijos, por temor a los castigos que recibían, quienes hablaban otra lengua distinta del castellano. Fue parte del proceso de chilenización del territorio aymara. Profesor, ¿y entonces cómo piensan? Debe ser difícil pensar en una lengua que no es propia. Y ahí refleja, ¿no?, toda esta situación en la que vivimos, los aymaras, que estamos pensando con una lengua, pero en mi hipótesis nos apropiamos de aquella. Y es como una forma de resistencia, pero la pregunta sigue, es potente, la pregunta es fuerte, ¿no? El abandono de la lengua, como acusa Juan Carlos Mamani en sus estudios de lingüística,
y el aprender a pensar en otra lengua, o yo diría reaprender a pensar ahora, quizás pronto, ahora, en la lengua aymara otra vez, reaprender a pensar otra vez en la lengua aymara, para una generación donde la lengua ha sido borrada. Bueno, ahí está la bibliografía que he citado rápidamente. Hay los autores con sus respectivas obras. Y también la bibliografía, bueno, he mezclado, ¿no? Tanto la teoría como las obras literarias para hacerlo más, bueno, corto. Gracias por su atención. Gracias, Juan Jacobo. Nos ganó el tiempo y estamos realmente, ¿no es cierto? Ya son las 14 horas. Quiero dejar a Olivia Molina para que ella se despida y haga el cierre como realmente la anfitriona representando a la Universidad Santo Tomás. Olivia, la dejo. Muchas gracias, Patricia, y también a todos los, primeramente, asistentes a este congreso. Queremos como comité organizador, ¿cierto?, representando a Santo Tomás, a los CRA de la región y también a Palabra Comprometida Ediciones, que son estas 3 organizaciones que se han unido en esta ocasión para poder realizar este segundo Congreso de Crítica Literaria Regional e Internacional. Quiero reconocer desde Alejandro Pérez, con quien comenzamos en la mañana muy temprano, hasta Juan Jacobo, con quien estamos terminando en esta ocasión, a todos quienes tomaron, ¿cierto?, y dedicaron un tiempo para poder exponer sus críticas, ¿cierto?, sus visiones con respecto a la literatura de la zona macroandina. Así que para nosotros es un gusto también como Santo Tomás generar este espacio en la región para que se hable, se comente, ¿cierto?, se dé un punto de vista, se critique de alguna manera, ¿cierto?, la literatura, para que eso también contribuya a la riqueza cultural de todos y todas. Así que muchas gracias a todos por su participación, por estar con nosotros hasta el final. Nos extendimos un poco del horario, pero agradecemos a todos los que se quedaron. Habemos 24 personas conectadas, así que a cada uno de ellos nuestro reconocimiento, y a aquellos que se tuvieron que retirar también les reconocemos. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, sus intervenciones, y como Santo Tomás, como Palabra Comprometida y también como los CRA de la región, estamos muy agradecidos por su presencia y participación. Saludos a todos y nos despedimos y damos por término este segundo Congreso de Crítica Literaria Regional, ¿cierto?, e internacional. Que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias, Olivia. Nos despedimos. Le agradecemos, ¿no es cierto?, a los representantes de Bolivia, Isabel Mesa, de Enciendan sus cámaras para la foto. Vamos a encender las cámaras para tomar una fotito, ¿ya? Para encender cámaras. Así que le pedimos que puedan encender sus cámaras. Olivia, ¿quién puede tomar tú, Juan Jacobo, puedes tomar la foto, por favor? Cinco, una cama. ¿Ya? Sí, yo hago el print. Hasta un próximo encuentro. Ya, muy bien, muy bien. Se ven todos muy bellos. Ya, muchas gracias. Que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana, ¿ya? Y gracias por acompañarnos en este congreso. Gracias a nuestros invitados, si es que todavía están por ahí, Isabel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita jornada. Y me alegro que se repita, que hayan ganado. Me alegro. Un gustazo, que nos haya acompañado, ¿ya? Gracias, René, y a todos los que nos han acompañado. ¿eh? Así que nos despedimos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.